Diluvio universal. Es el nombre de una supuesta inundación mundial relatada en textos de algunas antiguas culturas. De manera específica suele utilizarse para la narración de dicha catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis. En este relato, Dios emite su juicio contra la humanidad a causa de su maldad, provocando el anegamiento de toda la tierra, aceptando el juicio divino y entrando en un arca de madera solo el patriarca Noé y su familia, junto con parejas de animales escogidos para tal fin. Un precedente sumerio a este relato bíblico, muy similar, pero en el contexto politeísta de la Mesopotamia, es mencionado en el poema de Gilgamesh, en el cual el único superviviente es Utnapishtim, según su nombre en Babilonia y Asiria, también llamado Ziusudra en sumerio o Atrasis en acadio. La aceptación de la historia bíblica como el relato de un hecho real, varía entre los exégetas y las comunidades religiosas, desde aquellos que aceptan toda la historia literalmente hasta quienes la ven como una alegoría, pasando por los que piensan que puede existir alguna base histórica que diese origen al mito. Sin embargo, un diluvio universal, tal como se describe en el Génesis, es incompatible con los conocimientos científicos, en especial con los datos geológicos y paleontológicos, una postura que incluso sostienen quienes defienden la historicidad del mito. En lo que se refiere a la universalidad aparente de estos mitos, en algunos casos con detalles casi idénticos, puede ser explicada por la difusión del mito mesopotámico, basado en una catástrofe local, y por la existencia de numerosas inundaciones en distintos lugares del mundo, cuyo recuerdo se entremezcló con las fuentes bíblicas y clásicas. Historia. El relato de un diluvio ha sido parte de varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad, siendo una de las primeras versiones la del diluvio universal de Mesopotamia. En Mesopotamia. La versión más antigua de una alegoría o historia sobre un diluvio universal se encuentra escrita en la historia de Utnapishtim dentro del poema de Gilgamesh, escrito aproximadamente en el 2100 a.C. Básicamente el texto mesopotámico relata lo siguiente: Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Ea advierte a Utnapishtim para que construya un barco. El barco se deberá llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Utnapishtim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo el cual revoloteaba sobre las aguas yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Utnapishtim hace una ofrenda a los dioses y estos quedan satisfechos por el sacrificio. Un relato muy similar es narrado en tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, en las cuales el protagonista a quien Enki/Ea previene del diluvio es Ziusudra. Lo mismo podemos ver en un relato de origen acadio, titulado Atrasis, poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal. En el judaísmo y cristianismo. En la tradición judeocristiana, el diluvio se narra en el Génesis, donde se cuenta cómo Noé construyó un arca en la que salvó a su familia y también tomó 7 en 7, el macho y su hembra, y de toda bestia que no es limpia solamente 2, el macho y la hembra. Génesis 7, 2, siendo los únicos sobrevivientes en todo el mundo. En la narración del Génesis se indica no solo la duración de la lluvia, 40 días, sino también el total de días hasta que el arca se posó en los montes de Ararat, 150 días, pero se deduce que son 5 meses, de 30 días. Primeramente, en Génesis 7, 11-12 se detalla que se inició el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé y que el agua estuvo cayendo durante 40 días y 40 noches, y en Génesis 8, 2-4 que, después de 150 días, las aguas comenzaron a descender y el arca se posó el día 17 del séptimo mes. Así, entre el día 17 del segundo mes y el día 17 del séptimo mes van 5 meses, y distribuyéndolos en 150 días dan a 30 días cada mes. Y se distinguen 2 periodos, el primero de 40 días de lluvia y el segundo de 110 días hasta que el arca varó. En Mateo 24, 37-39, Jesús habla con sus discípulos y cita el diluvio como un suceso real, para que extraigan una lección para el futuro. En sus cartas, el apóstol Pedro también lo menciona, 1 Pedro 3 y 22 Pedro 2, 5, 6, 3, 5-7. El apóstol Pablo lo incluye como ejemplo de fe en Hebreos 11, 7. Dios mismo lo cita en Isaías 54, 9 como garantía de que no se indignará con su pueblo. En otros textos judeocristianos. Igualmente, en otros textos judeocristianos considerados apócrifos, tales como el libro de Enoc, se muestra que la historia del diluvio no solo fue un castigo hacia los hombres que obraron mal, sino principalmente en contra de un grupo de ángeles llamados vigilantes, y los hijos gigantes de estos llamados Nefilim. Estos seres, según estos textos, habrían sido los causantes de un gran daño y desequilibrio entre los hombres, por lo que Dios habría decidido castigarlos y limpiar la tierra del mal producido por ellos, mandando este diluvio. De esta forma se unirían las historias de estos seres nombrados en el Génesis con el diluvio que comienza en el Génesis.
Esta versión del diluvio bíblico se vería apoyada por un pasaje de la Biblia en el libro de la sabiduría, un libro deuterocanónico, que cuenta que al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, el arca, y en ella estuvo la semilla de una nueva humanidad. Sabiduría 14, 6. Análisis del texto del diluvio bíblico. Según la hipótesis documentaria, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron editados conjuntamente en el siglo V a.C. de 4 fuentes independientes. La narración del arca se cree que fue hecha a partir de la fuente sacerdotal y de la Yavista. La Yavista es la más antigua de las dos, redactada en el reino de Judá de textos y tradiciones incluso más antiguos, poco después de la separación de Judá de Israel en el año 920 a.C. La narración yavista es mucho más simple que la historia sacerdotal. Su Dios único envía su diluvio, por 40 días, Noé y su familia y los animales se salvan, 7 de cada animal limpio, Noé erige un altar y hace sacrificios, y Yahvé decide que nunca más matará a los seres vivientes por agua. La fuente yavista no menciona un pacto entre Yahvé y Noé. Se cree que el texto sacerdotal ha sido redactado en algún momento entre la caída del reino norteño de Israel en 722 a.C. y la caída del reino sureño de Judá, alrededor de 586 a.C. El material de fuente sacerdotal contiene muchos más detalles que la yavista, por ejemplo, las instrucciones para la construcción del arca, y la cronología detallada, y también suministra el centro teológico vital de la historia, el pacto entre Yahweh Sabaoth y Noé en Gen 9, 1:17, que introduce el método peculiarmente judío del ritual del sacrificio, y que forma el Doudes para la promesa de ese Dios de no destruir al mundo otra vez. Es la fuente sacerdotal la que nos da el cuervo, el ayavista tiene la paloma, y el arco iris, y la que introduce las cataratas del cielo, el ayavista simplemente dice que llovió. Como la fuente yavista, el autor del texto sacerdotal, que se cree habría sido un solo autor, un miembro del sacerdocio aronita de Jerusalén, habría tenido acceso a los textos y tradiciones antiguos y que ahora están perdidos. El tema de la historia del arca, de la ira de Yahvé Elohim por la maldad del hombre, su decisión de embarcarse en una terrible venganza y su posterior arrepentimiento, son típicos del autor o autores yavistas, quienes tratan a su Dios como una figura humana que aparece en persona en la narración bíblica. En contraste, la fuente sacerdotal normalmente presenta a su Dios como distante e inaccesible, excepto a través del sacerdocio aronita. Así, por ejemplo, la fuente yavista requiere 7 de cada animal limpio para permitir los sacrificios de Noé, mientras que la fuente sacerdotal reduce esto a una simple pareja, ya que no se pueden hacer sacrificios bajo las reglas sacerdotales hasta que se crea el primer sacerdote, Aarón, en los tiempos del Éxodo. Estudio científico sobre el diluvio bíblico. Aunque la mayor parte de las opiniones referentes al diluvio del Génesis bíblico mesopotámico se inclinen a pensar que tiene un origen mítico, el estudio científico no está totalmente de acuerdo de que absolutamente todos los aspectos no sean reales. En este sentido, los registros caldeos y bíblicos son los únicos registros que especifican lugares y periodos bien definidos que se pueden utilizar para un análisis científico. Un ejemplo de ello es que, según la historia descrita en la Biblia, la zona donde se ha posado el arca de Noé habría sido la región montañosa de Urartu, actual Armenia y Anatolia, según el relato caldeo en el monte Nisir de la cordillera de los montes Sagres, aunque la tradición cristiana posterior convirtió arbitrariamente la región de Ararat en el monte Ararat. Sin embargo, la mayoría de científicos no creen que haya ocurrido un diluvio o inundación mundial que haya abarcado todo el planeta. Algunos de ellos teorizan sobre un posible diluvio o gran inundación en el pasado, pero ocurrido solo en una zona geográfica específica del planeta. Debido a ello hay varias hipótesis que, en efecto, indican que en un periodo temprano de la existencia del ser humano, cuando ya existía el lenguaje, sucedió posiblemente alguna clase de catástrofe natural que se puede asociar a una inundación o diluvio que, aunque no abarcó todo el planeta, sí pudo haber sido el origen del mito. Entre estas hipótesis se podrían incluir: en la ciudad de Surupak se produjo una gran inundación fluvial que se encuentra probada arqueológicamente y que ha sido datada mediante el método del radiocarbono hacia 2900 a.C. La cerámica polícroma de los niveles arqueológicos inmediatamente anteriores a la inundación ha sido datada como perteneciente al periodo de Gendete Naesar, el cual es el predecesor inmediato del periodo dinástico arcaico y. Cabe señalar a este respecto que la frase «antes del diluvio» fue una frase muy común en el lenguaje acadio. La propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, sobre la inundación del Mar Negro, que durante la última era glacial pudo haber sido un lago de agua dulce cuyo nivel descendió considerablemente. Al terminar la era glacial, con el aumento del nivel de los océanos, la estrecha franja de tierra que los separaba del mar Mediterráneo se habría erosionado causando una inundación catastrófica en toda la cuenca del Mar Negro, que habría aumentado su nivel e inundado grandes extensiones de superficie en tal vez unas pocas semanas. Existen pruebas convincentes de que esta inundación del Mar Negro ocurrió, pero el que sea el recuerdo de este hecho el que dio origen a las historias del diluvio es mucho más controvertido.
No obstante, el relato de Gilgamesh, poema de Gilgamesh, es compatible con esta interpretación, pues en él se indica, la vasta tierra se hizo añicos como una perola. Durante un día la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad a medida que bufaba, sumergiendo los montes, atrapando a la gente como una batalla. Los habitantes de la región del Mar Negro habrían visto, por tanto, llegar la inundación procedente del sur sumergiendo montes y atrapando a la gente. Los supervivientes de dicha inundación podrían haberse desperdigado a su alrededor, dando lugar a la zona de influencia del idioma indoeuropeo, junto con sus mitos. De hecho, en el poema de Gilgamesh se relata que el único superviviente, Utnapishtim, residirá lejos, en la boca de los ríos, es decir, probablemente en la Baja Mesopotamia, en la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris. La propuesta de Rayan y Pitman es también compatible con la descripción del diluvio presentada por Ovidio en su famosa obra, Metamorfosis. En esta obra clásica se describe el diluvio de la siguiente manera: él mismo golpeó la tierra con su tridente, y ella tembló y con su movimiento abrió caminos a las aguas. Los ríos fuera de sus cauces se precipitan por los campos sin fronteras y con los sembrados arrastran a la vez arboledas, ganados, hombres y casas, y santuarios con sus ofrendas sagradas. Si alguna casa quedó en pie y pudo ofrecer resistencia a tanta desgracia sin haber sido derribada, con toda una ola muy elevada cubrió su techumbre, y las torres se ocultan apresadas bajo el remolino, y ya no había ninguna diferencia entre mar y tierra, todo era mar, incluso faltan al mar sus costas. Las hipótesis que asocian este mito a las crecidas de los ríos en los que se desarrollaron las primeras civilizaciones y el recuerdo que las crecidas de tipo catastrófico debieron dejar en las primeras comunidades urbanas del Tigris y el Éufrates. En este sentido existe una amplia tradición local, aunque al igual que la hipótesis del Mar Negro, asociar estas hipótesis con el diluvio del Génesis bíblico mesopotámico es un hecho también polémico. Según otra corriente de opinión, el diluvio universal pudo responder, en su origen, solo a la necesidad de explicar ciertas observaciones y evidencias geológicas y paleontológicas, en un contexto cultural previo al actual análisis científico, análisis que descarta estas observaciones como prueba de un diluvio universal, al probar que tienen otro origen científico. Estas observaciones que equivocadamente pudieron dar origen a este mito serían, por ejemplo, las siguientes: el hallazgo de fósiles de animales y plantas, en grandes acumulaciones, extinción masiva, fósiles de origen marino, peces, equinodermos, moluscos, encontrados a mucha distancia del agua o a gran altitud sobre el nivel del mar, fósiles de seres extintos, ignitas, es decir, huellas de pisadas sobre barro fresco, o ondulitas, ripple marks, estratos de rocas sedimentarias que denotan o bien un proceso lento incompatible con la creencia en una creación reciente, o bien un proceso catastrófico muy rápido y la existencia de conglomerados, ver roca detrítica, con cantos rodados similares a los de origen fluvial. Esta hipótesis postularía que este origen del mito sería reforzada por la supuesta universalidad del mito del diluvio, común a muchas civilizaciones no relacionadas con la judeo-mesopotámica. Se ha teorizado que el diluvio pudo ser en realidad un tsunami mediterráneo producido por el estallido del volcán Etna en la ribera oriental de Sicilia. Una investigación publicada en 2006 sugiere que esto ocurrió alrededor del año 6000 a.C. y causó un enorme tsunami que dejó su marca en varios lugares del mar Mediterráneo oriental, por ejemplo, en el asentamiento de Atlit Yam e Israel, hoy día bajo el nivel del mar, que fue abandonado repentinamente alrededor de esa época. Por otro lado, se sugiere que el mito del diluvio universal estaría relacionado con la teoría de la catástrofe de Toba, por la cual hace 70.000 años la población humana se redujo a unos 10.000 individuos, tras un invierno volcánico de 6 años de duración caracterizado por una bajada de las temperaturas de hasta 15 grados y lluvias generalizadas. La transmisión oral de esta catástrofe a través del tiempo explicaría por qué el mito del diluvio universal es común a diversas culturas a lo largo del mundo como, por ejemplo, en los indios Innu de Canadá. Otra probable explicación de por qué esta leyenda se encuentra en numerosas culturas antiguas es que en el pasado prehistórico el mundo se encontraba cubierto de hielo en gran parte de su superficie. Cuando esa glaciación terminó hace 12.000 años, muchos poblados costeros fueron sumergidos por la subida del nivel del mar. Este acontecimiento sería recordado como el diluvio universal. Investigaciones sobre la existencia del arca. Referente a la existencia del arca, existe la versión no comprobada de que, en el siglo XX, fueron encontradas en la cumbre del monte Ararat pruebas fehacientes de restos de una embarcación aceptadas por la arqueología. Las presuntas pruebas apoyadas por grupos creacionistas serían las siguientes: en los últimos 50 años, tras la aparición de unas polémicas fotografías en las que, según algunos investigadores, se apreciaban en las estribaciones de esta montaña formaciones naturales que ellos creen que podría ser restos de madera que habrían pertenecido a dicha arca, las cuales no fueron consideradas concluyentes arqueológicamente. En 1950, el alpinista francés Fernand Navarra encontró restos de madera cuyo análisis mediante carbono 14 en distintos laboratorios situó la edad de los trozos de madera entre 650 y 760 DC, con un margen de error de 100 años. Sin embargo,
Aparte de ser un trozo de madera, no hay ninguna prueba científica que demuestre que haya sido usada en la construcción de un arca. Del mismo modo, en la parte más elevada del monte Ararat, en la zona este de Turquía, se postula que existen imágenes que se atribuyen a una gran anomalía, que podría ser el Arca de Noé, de acuerdo a las investigaciones que Pursa Taylor ha venido realizando con imágenes satelitales desde hace 13 años. Sin embargo, tampoco ha sido corroborado arqueológicamente, y geológicamente se ha señalado que es solo una formación natural. Casi todos los años aparecen nuevas posibles arcas de Noé, sin que ninguna de ellas se hayan demostrado su veracidad.